en materia, ¿no? Entonces, en los últimos años, esto es lo que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido desde el 2003, ¿ok? Hasta el 2013, ¿ok? Un crecimiento alto, importante, solo interrumpido por el año de la crisis financiera internacional, ¿ok? Entonces, claro, Toledo un poco y luego principalmente el gobierno de Alan García se beneficiaron de lo que llamamos el superciclo de las materias primas, ¿no? Que duró más o menos desde el 2006 hasta el 2013. Y a finales del gobierno de Yantumala, el PBI empieza a tener crecimientos mucho más bajos como consecuencia del el fin del superciclo de materias primas. ¿Por qué esto es importante? Porque en esta época, entre el 2006 y el 2013, tuvimos récords de los precios internacionales de nuestras exportaciones. Y eso generaba varias ventajas, ¿no? Primero, que había más inversión en actividades extractivas como minería, gas, petróleo, etcétera, porque los precios estaban altos. Pero también todas estas actividades extractivas generaban una importante cantidad de impuesto a la renta y también como aumentaba la producción como consecuencia del aumento de la inversión privada, también crecía la recaudación por IGB y la capacidad de redistribuir del Estado. Entonces, si miramos en el largo plazo, casi siempre el crecimiento de la economía está muy marcado por lo que ocurre con los precios internacionales de nuestras exportaciones. Lamentablemente somos un país que principalmente exporta productos primarios, digamos, de poca transformación productiva y por lo tanto somos vulnerables a las grandes fluctuaciones. Cuando China bajó el ritmo, ¿no? Porque estos precios altos tenían que ver mucho con lo que pasaba en China y en India, y las políticas de construcción de ciudades de esos países, ¿no? Los precios bajaron y el PBI, digamos, alcanzó tasas de crecimiento mucho más bajas que en esta etapa previa, ¿no? Que benefició al gobierno de Toledo y al gobierno de Alan García, con excepción del año de la crisis financiera internacional. Y luego tuvimos el COVID, que nos llevó a una caída de 10,9, y luego, con Pedro Franque, de ministro de Economía, con quien trabajamos, tuvimos un periodo de crecimiento que fue básicamente la recuperación de esta caída y un poco más, porque aquí se trató de aumentar los salarios del sector público y se dieron los bonos más grandes que nunca se dieron ni antes ni después, como 5.400 millones, y otras medidas para recuperar la actividad productiva por el lado del empleo, ¿no? Entonces, este crecimiento es una mezcla del rebote, ¿no? Que son como 11 puntos, y 2,4 más del PBI, las acciones de estímulo económico llevadas para generar este crecimiento. Y luego el siguiente año se dejó un impulso para volver a crecer. Lo cual es importante porque una cosa es crecer 3% cuando cae 0,4 el año anterior y otra cosa es crecer 2,8 después de que la economía ha crecido 13,4. O sea, estas dos son cosas distintas. Aquí habíamos recuperado un tamaño de economía importante. Este, y por lo tanto este crecimiento 2,8 se montaba encima de un año en que fue muy importante porque aquí la inversión privada creció 30%. Y luego que hemos tenido este periodo en que la economía cae 0,4 y luego sube 3%. Este 3,2 es la proyección, ¿ok? Del marco macroeconómico multianual. Pero entre enero y septiembre más o menos ha crecido 3%, ¿no? Por lo tanto, eso significa que si promediamos esto, ¿no? La economía 3 menos 0,4 es 2,6, más o menos tendríamos 1,3 de crecimiento. Como la población crece 1% por año, en realidad no hemos crecido casi nada. Es decir, en los últimos 2 años, lo que hemos tenido es un crecimiento del PBI per cápita o de la riqueza per cápita o de la riqueza promedio, como lo querramos ver, más o menos casi cero. ¿Ok? Eso es lo que hemos tenido en los últimos años cuando promedias estos dos crecimientos y los restas del 1% del crecimiento que se da cada año, ¿no? Entonces, en 2 años, 2%. Entonces, 0,6 de crecimiento, ¿no? Que es la resta de 3 menos 0,4 es 2,6, ¿no? 2,6 menos 2 es 0,6. Prácticamente hemos tenido 0,3 de crecimiento del PBI per cápita, ¿no? En promedio. Quiere decir que básicamente la riqueza no creció, ¿no? O creció casi nada en los últimos 2 años. Y eso marca, digamos, todo lo que vamos a ver después, ¿no? Entonces, eh, hacia atrás, ¿no es cierto? En los últimos 2 años, es decir, en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Principalmente, lo que hemos tenido es que a pesar de que nos dijeron que nos iría súper bien, hemos sido uno de los países con menor crecimiento, ¿no?
O sea, nosotros, como hemos dicho, ¿no? Si promediamos 3% con la caída de 0,6, estamos en 2,4, ¿no? Lo que significa un promedio de 1,2% por año. Dado que la población crece 1% por año, solo hemos crecido 0,2 per cápita, o sea, casi nada, ¿no es cierto? Y nos dijeron que íbamos a crecer un montón, pero lo cierto es que hemos crecido mucho menos que lo que ha crecido Bolivia, 6,7%, Brasil, 5,9% por año, ¿no? Colombia, 7,9%, México, 6,9%. Todos ellos han crecido más que el triple que Perú en los últimos 2 años, y los datos de crecimiento económico en la región ya definitivos nos colocan en el puesto 31 de 33 países, solo por encima de Argentina, por el shock de Milei, y de Haití. ¿Ok? Así que este es el punto en el que estamos. ¿Ok? 2003 y 2023 y 2024 son años de crecimiento per cápita negativo y de crecimiento absoluto, muy inferior al resto de países, y estamos en el puesto 31 de los 33 principales países latinoamericanos. Ahora bien, hacia adelante, por la recuperación aún mayor de los precios internacionales y el escenario favorable externo y la posibilidad de tener un cambio de rumbo y tener un gobierno más estable y más legítimo, claro, se prevé hacia adelante que nos va a ir mejor que los demás, en parte porque no hemos crecido en estos últimos 2 años, en términos per cápita casi nada y en términos absolutos un poquito, ¿no? Entonces, las previsiones son, digamos, del marco económico y de las entidades internacionales, es que sí vamos a tener una mejora, obviamente siempre que logremos consolidar un gobierno razonable que permita superar los problemas de inestabilidad que tenemos ahora. Ahora, un tema súper importante para cualquier posibilidad de hacer políticas redistributivas y para poder construir un estado del bienestar, para poder subir los salarios reales del sector público y para poder financiar proyectos de crecimiento económico que para favorezcan el empleo del sector privado, es mirar cómo van los ingresos corrientes totales del gobierno general, es decir, los ingresos tributarios y no tributarios, ¿no? Y acá lo que tenemos es que después de la pandemia, que fue una caída de 17,7, ¿no? Subimos a estos dos picos de 20,9 y 22,1, que nos pusieron entre los mejores años, ¿no?, de ingresos tributarios como porcentaje del PBI, y luego nos hemos desplomado a 19,5. Es decir, hemos perdido ingresos de gobierno. ¿Esto qué significa? Significa menos capacidad del Estado, es decir, el Estado respecto al PBI ha generado una redistribución regresiva en contra de la recaudación. Eso quiere decir que el Estado dispone de menos recursos. ¿Y estos recursos dónde están? Están principalmente en grandes empresas que han capturado al poder político, principalmente la correlación de partidos que domina el Congreso, y que han logrado un montón de exoneraciones tributarias, como veremos más adelante, para reducir sus aportes tributarios. Y eso ha generado una caída de los ingresos como porcentaje del PBI. Es decir, no solo cayó el PBI, sino que además cayeron los ingresos tributarios como porcentaje del PBI. Creo que de nuevo hay que resolver el tema. El ministro de Hacienda. Jorge, bueno, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Ya, avanzamos. Entonces, este problema en el Perú, de que tenemos una baja presión tributaria, es súper grave, ¿no? O sea, el PBI, digamos, en los grandes números, es la suma de tres riquezas, ¿ok? Porque el PBI es un indicador de riqueza o ingreso. Lo que ganan los trabajadores, sueldos y salarios, lo que ganan las empresas o los capitalistas, utilidades y dividendos, y la riqueza del gobierno, los impuestos, ¿ok? Que los ingresos se cobran de los trabajadores y de los capitalistas. Entonces, la riqueza en un país siempre se divide así: trabajadores, empresarios y principalmente impuestos. La riqueza de los trabajadores son sus sueldos y salarios, sus ingresos. La riqueza de los empresarios son sus utilidades y ganancias. Y la riqueza del Estado es la tributación. Y la tributación normalmente es a costa de los trabajadores y de los empresarios. Ahora, ¿qué ocurre en el Perú? Que en realidad las grandes empresas eluden y evaden el pago de impuestos, y por eso el Perú está en el puesto 77, ¿ok? En el año 2021, cuando teníamos 16,1% de presión tributaria, es decir, cuando de cada 100 soles de riqueza, 16,1 soles eran ingresos por impuestos. Pero como los empresarios han capturado al Congreso y el Congreso está dando exoneraciones por doquier, la presión tributaria ha caído a 14,5.
Es decir, hoy día el Estado tiene menos dinero para redistribuir. Los países más igualitarios tienen todos presiones tributarias por encima de 25%, ¿ok? Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, Luxemburgo, Austria, Sudáfrica, todos estos países tienen presiones tributarias por encima de 25% y son estados del bienestar mucho más importantes para garantizar servicios básicos a todos, redistribuir y mantener en adecuadas condiciones los salarios públicos y la política de la remuneración mínima vital. ¿No es cierto? Pero para eso hay que ser un país que es capaz de tener una élite política que puede y sabe cómo cobrarle los impuestos a la élite económica. ¿Ok? Que eso es lo que no pasa en el Perú. En el Perú somos un paraíso tributario que tenemos menos presión tributaria que El Salvador, menos presión tributaria que Honduras, menos presión tributaria que Nicaragua, ¿ok? Y por lo tanto, en verdad que somos un país bien bacán para todos aquellos que quieren evadir y eludir impuestos en grandes cantidades, como hacen empresas súper importantes como la Telefónica, como Bacus, que no solo eluden y evaden impuestos, sino que cuando la SUNAT los detecta, van al procedimiento administrativo, pierden, van a juicio, van al tribunal fiscal, pierden, van al poder judicial, pierden, y encima tienen la frescura de ir al tribunal constitucional. ¿Ok? En donde pasan años y ahí, bueno, dependiendo de la orientación del Tribunal Constitucional, normalmente perdían, ahora no tanto, pero lo que quiero decirles es, hay deudas tributarias cuantiosas, ¿no es cierto?, que básicamente se acumulan y no se pagan porque las empresas grandes en el Perú hacen todo lo posible por no pagar los impuestos que les corresponde. Y no estamos hablando de aumento de tasas, estamos hablando de los impuestos normales, ¿ok? Porque el IGB de Perú de 18% es un impuesto normal. Y en renta, la gente muy, muy rica, digamos, paga una renta personal que nunca pasa de 30%, cuando los supermillonarios en Europa pueden pagar 50, 60% de tasa del impuesto a la renta, porque el sistema ya es mucho más redistributivo y permite esta presión tributaria, ¿no es cierto? Mucho más alta que hay en otros países y que no hay en el Perú. Si lo quisiéramos comparar más claramente, nuestra precariedad de ingresos tributarios, Brasil tiene sus ingresos tributarios y no tributarios son 40% del PBI. El promedio de los países desarrollados es 39.6. Acá estoy sumando tributarios y no tributarios. ¿Okay? Colombia, 32.3, ¿no? Latinoamérica en su conjunto, 30.1, Uruguay, 27.7, Chile con su reforma tributaria que le aprobaron una partecita a Boric, 24.7. ¿No? Colombia con la reforma tributaria de Petro, ¿no? 32.3. Y Perú está en 19.7, súper abajo. Entonces, Perú, con 19.9% de presión tributaria proyectada para el 2028, se ubica muy por debajo de las economías emergentes, que tienen una presión de ingresos tributarios como porcentaje del PBI de 26.2, América Latina 30.5 y OCDE 39.4. Es decir, acá los ingresos del Estado peruano son mucho más bajos que todas las regiones del mundo comparables al Perú. Y los ingresos públicos del Perú son muy pequeñitos, digamos, en relación a cualquier país de un tamaño semejante al nuestro, con una economía con un PIB per cápita parecido al nuestro. ¿Ya? Ahora, todos esos datos son ingresos. Acá sumamos los ingresos tributarios y no tributarios. ¿Ya? La presión tributaria en el Perú es más o menos 14.5 y 19.5 es la presión fiscal, es decir, la suma de los ingresos tributarios más los no tributarios, los otros ingresos del Estado. Por ejemplo, cuando pagamos la luz a una empresa pública en Loreto o en Cayo o en Arequipa, eso suma los ingresos no tributarios. Ya, eso da 19.5. Como ven, está muy por debajo del otro. Cuando miramos solo lo tributario, estamos en 14.5. ¿Ok? Este es solo impuestos, en donde estamos en el puesto 67 de las principales 160 economías. Es decir, en el Perú tenemos un estado esmirriado, pequeñito, ¿no es cierto? Porque somos uno de los países incapaces de ponernos firmes y que las élites políticas sepan cobrarle los impuestos a las grandes empresas. Y este no es un problema de que no le cobren impuestos a los emprendedores, porque los bodegueros y todos los pequeños comerciantes están pagando impuestos de diferente tipo, con mecanismos simplificados, pero los están pagando. La principal evasión en el Perú no está en las economías de baja productividad de la informalidad o del emprendedurismo. La principal evasión está en las grandes empresas, en donde se concentra grandemente el 70% de la riqueza en el Perú. Ahí está la explicación de por qué tenemos una presión tributaria súper baja. Entonces, como hemos visto,
Después de haber batido un récord, ¿no? Con el ministro Pedro Franque de presión tributaria, el 16.8, porque este fue un impulso, ¿no? De crecimiento, pero con reforma tributaria. Solo una parte de la reforma tributaria que propuso Pedro Franque fue aprobada en el Congreso. Y con eso batimos el récord de presión tributaria de la historia, porque cuando Belaúnde salió de su segundo gobierno, antes de Alan García, la presión tributaria era 16%. ¿Ok? Era 16%. Y con la hiperinflación del segundo gobierno de Alan García, la presión tributaria se desplomó, ¿ok? A 4% en julio de 1990 y a 8% en el año 1990. Y de ahí se fue recuperando lentamente y en los picos de precios internacionales llegó a alcanzar 16.4 y 16.5. El 2022 llegamos a 16.8. En septiembre del 2022 llegamos al récord de 17.2. 12 meses después, el gobierno de Dina Boluarte se había bajado la presión tributaria de 17.4 en septiembre del 22 a 15.2 y hoy estamos en 14.5, principalmente por ceder ante presiones lobistas de empresarios grandes que piden exoneraciones, que luego vamos a ver cuáles son y cuántas son para que ustedes vean lo que está pasando con este derrumbe, ¿no? De los ingresos por impuestos. Y esta es la evolución como porcentaje del PBI de los ingresos de renta, ¿no? Y de IGB. Así, esta es la evolución. El impuesto a la renta fluctúa entre 6.1 y 7.5%. 7.5 fue el récord de recaudación sobre la base de las medidas que se tomaron en el 21 de la reforma tributaria parcial que se logró sacar adelante, y el récord de IGB fue 9.4 como porcentaje del PBI en el momento en que había una reforma tributaria, digamos, encaminada, ¿no? Luego lo que hemos tenido es un desplome, como por efecto de las exoneraciones que daba el Congreso, y lo más preocupante es que todavía hay una agenda de más exoneraciones para beneficiar indebidamente a más empresas, ¿no? Lo cual es tremendamente dañino. Y acá lo que tienen es la evolución, digamos, del presupuesto. Como ven, el presupuesto fue evolucionando con saltos importantes, ¿no es cierto? Hasta que llegamos aquí, en donde ya los saltos, digamos, se están haciendo más pequeños. El PBI, los numeritos que están en cuadros rosados, ¿no? Es el presupuesto de apertura, ¿ok? O sea, es el presupuesto que se aprueba en el Congreso. Y lo que va en este color verdecito, ¿no? Es el presupuesto modificado, ¿no? Que es que, digamos, lo que siempre ocurre en el Perú es que se tienden a subestimar los ingresos tributarios para asegurar, digamos, cumplir con no gastar de más, ¿no? Y luego aparecen más ingresos. En todos los años que ustedes ven que el presupuesto modificado es mayor, casi siempre es porque subestimamos los ingresos tributarios y luego tienes que tratar de gastar la plata, ¿no? Haciendo ampliaciones presupuestales o créditos suplementarios y nunca se terminan de gastar. Por eso es que, por esta diferencia de PIA y PIM, que en verdad es una mala gestión presupuestal del MEF, es que tenemos, digamos, a muchos gobiernos municipales que le plazan la plata en el segundo semestre, que no ejecutan todo, porque es difícil cuando te pasan plata en septiembre, ejecutar proyectos cuando ya te quedan pocos meses del año, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es la evolución, digamos, del presupuesto, ¿ok? El presupuesto de apertura, el que se aprueba en el Congreso, las cajitas rosadas, y el presupuesto final, que es el presupuesto modificado, las cajitas verdes. Ahora, ¿qué dicen las instituciones internacionales de todo tipo? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano y la OSD. ¿Qué dicen sobre Perú? Lo que dicen es que tenemos que espabilarnos y tener estrategias para incrementar la recaudación fiscal de carácter permanente. Todas las instituciones plantean esto. El Perú es uno de los pocos países que no aplica los acuerdos internacionales anti-ilusión y anti-evasión porque sistemáticamente el Congreso, dominado por actores de derecha y por empresas con nombre y apellido de gran tamaño, hacen trabajo de lobby o incidencia o como le querramos llamar, para que en el Perú no se acaten y no se apliquen todas las normas anti-ilusión y anti-evasión que ya se aplican en todo el mundo. ¿Ok? Y cada vez que se saca una mejora, pucha, se hace todo un problema, bloquean, tratan de impedir los cambios. Y hace 20 años, ¿no? Que están planteados los proyectos de ley, ¿no es cierto?, para que el Perú se alinee, digamos, con los marcos legales internacionales para poder cobrar adecuadamente los impuestos y poder hacer los cruces de información con las operaciones de exportaciones e importaciones como tiene todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué no se hacen las recomendaciones de todas las instituciones internacionales? Que todo lo que nos están diciendo es, no pueden seguir ustedes así con ingresos fiscales tan bajos, porque la derecha económica
y la derecha política consideran que los que planteamos estas cosas tenemos voracidad tributaria. Es decir, que somos una suerte de salvajes, que queremos cobrarles de más y que pobrecitos los empresarios no van a poder vivir si pagan los impuestos como debe ser. En el Perú, para que tengan una idea, el incumplimiento tributario, es decir, los impuestos que no se pagan, y eso está concentrado en las medianas y grandes empresas, implican que el incumplimiento en renta, ¿ok?, es de 50%, ¿ok? Es decir, el 50% del impuesto a la renta que debería pagarse, principalmente por las empresas, no se paga, ¿ok? Y 30% de lo que se debería pagar por IGB no se paga, ¿ok? Ese es el nivel de incumplimiento. Y el problema es que en los últimos 2 años ese incumplimiento ha aumentado hasta llegar a estos niveles que la verdad es que son de escándalo, ¿ok? Por eso es que afuera la gente dice, uy, el Perú es un paraíso tributario, porque ahí no hay ninguna presión política desde el poder político para presionar a que simplemente se cumpla con pagar las tasas impositivas que ya están puestas, ¿no? Y eso la verdad es que es muy escandaloso. Luego, el Grupo de Justicia Fiscal, que es un grupo de expertos en estas materias, ¿no?, está planteando que obviamente hay que ordenar el gasto público, priorizando la equidad, que se tiene que hacer una reforma del impuesto a la minería, porque hoy día tenemos cotizaciones internacionales de nuestros productos de exportación que están por encima de la época del superciclo de las materias primas, ¿ok? Por encima, es decir, el año pasado es una vergüenza porque teniendo el escenario de exportaciones más favorable, es decir, teniendo un año en que el precio del cobre y el precio del oro estaban por las nubes, ¿no es cierto?, tuvimos recesión. Eso no ha ocurrido nunca en el Perú. Si miras para atrás, los últimos 100 años, ¿no es cierto?, como hizo el estudio de Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico, siempre que el escenario externo fue favorable y los precios de nuestras exportaciones estuvieron altas, siempre nos fue bien en el PBI. El año pasado, por incompetencia, por inestabilidad política, por la deslegitimación del gobierno actual, lo que hemos tenido es una recesión de 0,6% del PBI en un año en que teníamos un escenario externo recontra favorable y en donde debimos haber crecido, ¿no? Entonces, en el año 2021, Pedro Franque planteó la reforma del impuesto a la minería para que a los mineros que tuvieran margen operativo de más del 48% hagan un aporte extra, ¿no es cierto? Porque ese margen operativo con estas cotizaciones tan altas no es fruto de las mejoras en la productividad de las empresas, es fruto de un escenario internacional y en todos los países se han tomado medidas para captar una parte de esas ganancias extraordinarias que se generan por un fenómeno internacional y no por la productividad de las empresas, ¿no es cierto? Y en el Perú, en realidad, claro, sacaron al ministro Pedro Franque para que no se haga la reforma tributaria, principalmente para que no se aplique la propuesta de impuesto especial a la minería, que hasta el Fondo Monetario la recomienda Justicia Fiscal, la recomienda a todo el mundo, porque somos uno de los poquísimos países, ¿no?, que teniendo una minería potente, tenemos, digamos, el sistema de cobro tributario más bajo, ¿ok?, de toda América. Y por lo tanto seguiríamos siendo competitivos, cobrando un poco más de impuestos cuando las cotizaciones están por las nubes como están ahora. Entonces, la idea de tener una reforma para poder captar parte de los ingresos tributarios en la minería es un tema que está ahí y que deberíamos aplicar y que es importante. Ahora bien, ¿cómo llegamos al déficit fiscal? ¿No es cierto? Que es uno de los temas que preocupa mucho y que nos afecta, porque, por ejemplo, cuando negociamos la negociación colectiva centralizada y descentralizada, nos dicen, pucha, que no hay plata para nada. Entonces, el Perú, ¿no?, tuvo un déficit fiscal que se iba recortando, ¿no?, en los últimos años, hacia el 2019, que es el último año prepandemia. Hemos tenido superávit aquí durante el superciclo de las materias primas. ¿Por qué? Porque el PBI crecía y no crecían los sueldos de los trabajadores de las unidades ejecutoras, no crecía el número de operarios de las unidades ejecutoras y por lo tanto teníamos una brecha institucional. Es decir, acá no se gastó la plata porque el presupuesto creció tanto que no podíamos gastar la plata, ¿no? Y tuvimos una tasa de ejecución muy baja de las inversiones en el Perú porque había muchas restricciones para poder contratar personal y para poderle pagar mejor al personal de las ejecutoras, ¿no?, que nos generó estos superávits. Obviamente estos superávits de acá nos sirvieron para meterle plata el 2009, cuando tuvimos la crisis financiera internacional, ¿no?
y por lo tanto salvar la situación, digamos, ¿no? Y luego, claro, hemos tenido una caída por el fin del superciclo que nos aumentó el déficit, luego un déficit grande de 8,9, porque esto es la pandemia, ¿no? En que tuvimos que meter mucha plata pública para salvar la situación, y luego cuando se recuperan los ingresos tributarios, bajamos el déficit a 2,5 y el siguiente año a 1,7. Luego, ¿qué ha ocurrido? Comienza a desplomarse la caída de los ingresos por las exoneraciones indebidas dadas por el Congreso por presión de los empresarios y volamos acá la meta de déficit fiscal de 2,4 a 2,8. Y como el MEF no sabe si va a poder controlar las decisiones inadecuadas que toma el Congreso, han hecho una bajada de déficit súper suave, ¿no es cierto? Porque se mueren de miedo de que el Congreso siga dando más y más y más exoneraciones y la presión tributaria caiga más y no puedan cumplir con estas metas de déficit, ¿no? Entonces, en el Perú, en resumen, ¿qué es lo que hemos tenido, no? Un gran dinamismo con el superciclo de la economía, luego una caída de ese dinamismo hasta el 2018, que significó reducción de los ingresos fiscales y un incremento del déficit. Luego viene la coyuntura del COVID y nos recuperamos, ¿no? Generando más ingresos y aumentando el gasto público, reducimos el déficit fiscal y luego entramos ahora en recesión porque de nuevo hay una caída de ingresos fiscales, pero esta vez no es una caída por razones externas, ni es una caída por razones de las condiciones generales de la economía, sino es una caída porque se han dado un montón de exoneraciones a los empresarios, ¿no? Lo que ha forzado al MEF a tener este año un montón de medidas de urgencia para controlar el gasto público, que también ha generado reducir la liquidez de toda la economía y afectar el año pasado, también este año, a muchos actores económicos, y por eso, digamos, la manufactura urbana, por ejemplo, se ha desplomado, ¿no? Y esta es la ruta en la cual el gobierno quiere ir bajando el déficit, ¿no? De a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, porque el MEF ya no es el MEF de antes, ¿no? Que era poderoso y que se imponía para manejar las finanzas públicas, sino ahora es un MEF súper mediatizado porque el Congreso es el que toma las decisiones de finanzas públicas más importantes, porque el Tribunal Constitucional, articulado a la correlación de fuerzas del Congreso actual, ha definido que el Congreso sí tiene iniciativa de gasto, y por lo tanto se están tomando decisiones políticas sobre el gasto y también puede hacer las exoneraciones que quiera. Entonces, obviamente, en este momento de subordinación del Ejecutivo al Congreso, lo que está ocurriendo es que el MEF ha planteado una solución de regresar a los niveles de déficit apropiados súper lenta, porque en verdad ya no controlan las variables principales como si las controlaban antes. Y además, el espíritu de pelea, ¿no? Del MEF, que cuando el Congreso hacía cosas raras o barbaridades, pechaban al Congreso, eso ya no está. ¿No es cierto? Lo que hay es una subordinación muy clara del poder político del Congreso sobre el Ministerio de Economía, lo cual es un riesgo bastante alto para todo el manejo de las finanzas públicas, pero también para lo que nos interesa, ¿no? Que es que haya un mejor manejo de las finanzas del Estado para mejorar la capacidad de redistribuir, para mejorar la capacidad de mejorar los salarios del sector público, ¿no? Y para tomar otras medidas que puedan mejorar los salarios del sector privado. Y acá tienen, y acá pueden ver, ¿no es cierto?, la caída, ¿no? Estos son los ingresos tributarios nominales, el total de los ingresos tributarios. Cayeron en el 2020 de 110.681 millones a 93.000. Bueno, porque era la pandemia, ¿ok? Pero miren, el 23 cayeron por las exoneraciones de 150.686 millones de soles a 147.000, 10.000 millones de soles menos solo este año de caída. Y eso es exoneraciones tributarias. Ahora, ¿qué exoneraciones son? Hay de diferente tipo, ¿no? Hay posterga de pago de impuestos, aliento al cumplimiento tributario bajando las tasas de interés, todo para favorecer a los deudores tributarios de las grandes empresas, diferentes beneficios tributarios a diferentes sectores económicos como hoteles, restaurantes, acuicultura, agroindustria, que es favorita de Klimper y el fujimorismo, industria, etcétera. Y las pérdidas mínimas son de 12.229 millones de soles anuales proyectadas hacia adelante, ¿no? Y aquí tienen la lista, ¿no? Acá nos hemos dado el trabajo de mirar todos los informes que ha hecho el MEF, advirtiéndole al Congreso de los efectos nocivos de las decisiones que están tomando y el estimado del costo de pérdida fiscal en millones de soles. Entonces,
El estimado es que se van a perder entre 12.000 millones y 14.000 millones de soles por estas exoneraciones, que son la presión del sector privado a través del fujimorismo y de la correlación de fuerzas en el Congreso, y que han capturado al Congreso y el MEF ya no está dando la pelea. Se están limitando a hacer los informes en que nos cuentan cómo se desploman los ingresos, y estos son pérdidas anuales de ingresos que ya no van a ir a aumento de salarios públicos o a mejora de la inversión pública, o a mejora de los servicios básicos o a redistribuir. Y aquí otro ángulo de la noticia, ¿no? ¿Por qué toda esta situación es muy nociva para los trabajadores? Bueno, primero porque la inflación de los alimentos, ¿no es cierto?, es mucho más alta en los trabajadores, sobre todo en los trabajadores más pobres. Y ha subido, ¿no? Los alimentos dentro de la canasta básica, el valor de los alimentos ha subido de 38 a 49,6%. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos en proceso de empobrecimiento. Y lo que tenemos desde la pandemia en adelante, ¿no es cierto?, es que el Perú está en franco proceso de empobrecimiento, ¿no es cierto?, comparando esto del 2020 con el 2023. Porque cuando ocurre el empobrecimiento, justo cuando la gente tiene anemia, cuando no se pueden completar la canasta básica de alimentación en todas las mesas, ¿no es cierto?, y los alimentos crecen como porcentaje. Cuando los alimentos crecen como porcentaje de la canasta familiar, es que estamos mal, es que nos estamos empobreciendo y alcanzan mucho menos para comprar chompas, para tal. Por eso la manufactura peruana, que tiene como destino el mercado interno, se ha desplomado. Y por lo tanto, todos los trabajadores que trabajaban en esa manufactura han perdido porque estamos en un proceso de empobrecimiento. ¿No es cierto? Gastamos más en alimentos, pero además no nos alcanza para los alimentos. 2/3 de las personas en el Perú declaran en la encuesta de hogares que han tenido que reducir su gasto en alimentos, a pesar de que los alimentos han pasado de 39 a 50% de la composición de la canasta familiar, ¿no? Y aquí tienen una comparación más detallada, ¿no?, de cuánto pesaban los alimentos en 2014, 28,8, cuánto pesan ahora, 29,5, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay un problema grave de que todo lo que es alimentos, energía, porque el transporte también ha subido un montón, ¿no?, los combustibles y otros servicios básicos, ¿no?, han pasado de ser 68,8% a 70,4% del 2013 al 2024. Es decir, esto que es lo que más gasta la gente, subió mucho porque, claro, el petróleo subió de precio por la guerra entre Ucrania y Rusia, los alimentos también, porque el principal productor de trigo del mundo, que es Rusia, se pelea con el quinto productor de trigo, que es Ucrania, ¿no? Y tenemos un tema grave, que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, porque hay que verlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo vemos la afectación de toda la situación macro a los trabajadores? Cómo se mueven sus salarios nominales, es decir, cómo crecen los salarios, por un lado, y cómo crecen los productos que compran los trabajadores. Y los trabajadores principalmente están gastando en esto: alimentos, energía, servicios básicos que incluyen transportes y combustibles. El 70,4% de la canasta de todos los trabajadores es esto: alimentos, energía, incluye transporte y combustible. Y en mayor grado por la crisis internacional que impactó sobre los precios internos, ¿no? Entonces, y acá podemos ver también que los alimentos, mientras tú más bajas en el quintil, ¿no?, más se gasta. Pues en el quintil más pobre los alimentos son 53,2, en el quintil más rico los alimentos son 30,6. Es decir, mientras más pobres somos, más gastamos en alimento en proporción y menos gastamos en otras cosas, ¿no? Por eso es que cuando la gente se empobrece en el Perú, bueno, gastan básicamente en esto y mucho menos en lo demás, ¿no es cierto? Y se derrumba la economía manufacturera urbana y muchos de los emprendimientos. Entonces, y aquí, miren la verdad de la situación. Este naranjita es el índice de precio del consumidor, ¿ok? Este naranjita de acá. Este plomo es el índice de precio del consumidor sin alimentos y energía, que como ven, sube menos, ¿no? Este de acá sube menos. Y el naranja es el índice de precios justo de alimentos y energía, que es lo que más ha subido y que lo que es el 70% de la canasta familiar. O sea, lo que más ha subido es lo que más consumen los trabajadores y los pobres, ¿ok? Lo que más ha subido es lo que más consumen. Entonces, si hubiéramos necesitado recuperar en salario nominal esta inflación de alimentos, energía, transportes y combustibles, los salarios tendrían que haber subido 10,2% en el 2021 para poder recuperar el poder adquisitivo, porque esto nos pega más porque los más pobres consumen esto y no otras cosas, ¿no? Y 12% en el 2022 y 3,6% en el 2023. Entonces aquí, ¿no es cierto?, podemos ver
la base, digamos, del impacto durísimo en poder adquisitivo, ¿no? Todo el mundo se da cuenta, ¿no es cierto? Antes nos alcanzaba para comprar más panes, más aceite, más leche, más huevos, ¿no? Esta es la razón. El índice de inflación de alimentos y energía ha subido mucho más que el índice general, ¿no? Y los salarios no han subido en la misma proporción. Comencemos mirando la remuneración mínima vital. A ver, ¿qué es esta línea de acá? Es la variación real, perdón, es la remuneración mínima vital nominal, ¿ok? Que está estancada, subió un poquito en marzo del 2018, se mantuvo igual, subió un poquito, ¿no? En mayo del 2022 y se quedó ahí hasta ahora. Ya, esta es la nominal, que ha tenido dos aumentitos y se ha mantenido fija. Y esta de acá, de color medio plomo, ¿no? Medio plomo, medio celestón, es la remuneración mínima vital real, es decir, está a precios del 2009, es decir, está con el efecto de inflación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cae, 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 cae. ¿Ok? Es decir, en términos reales, la remuneración mínima vital cae. ¿Por qué cae? Porque el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Perdón, porque la inflación, ¿no es cierto? Crece mientras que la remuneración mínima crece un poquito. Entonces, obviamente, tenemos un rezago, ¿no? Y estas, digamos, son las variaciones, ¿no? Estas rayas de acá son las variaciones. ¿Qué es lo importante? Que esta curva cae y no es aceptable. ¿Ok? No es aceptable que la remuneración mínima vital caiga como viene cayendo. Y sobre esto, claro, hay una discusión, y yo estoy de acuerdo con los representantes de los sindicatos, ¿no? La fórmula nos tendría que llevar, Julio César Bazán dice que debería llevarnos como mínimo a 1330. Gustavo Minaya plantea 1784, que es en realidad lo que debería ser, porque este es el valor de la canasta básica familiar, ¿no? Y la remuneración mínima vital normalmente en todo el mundo, bueno, salvo en el Perú, calza con la canasta básica familiar. Nosotros tenemos con 1025 soles una de las remuneraciones mínima vitales más bajas del planeta. Y deberíamos como mínimo llegar a esto. Quizás en un par de tramos, porque claro, como no hemos hecho los ajustes a tiempo, necesitamos volverlo a mirar y de repente lo hacemos en dos tramos, una parte este año y otra parte este año, pero esta debería ser la meta. Deberíamos lograr que la remuneración mínima vital calce con la canasta familiar. Hay economía y crecimiento suficiente con el precario 3% que hemos logrado este año para poder lograr hacer los ajustes, ¿no? Y el sector privado, el 30% de las personas gana 1025 soles, que es bajísimo, ¿no es cierto? Entonces sí es súper importante que se pueda llegar a donde corresponde, o en un tramo fuerte o en dos, pero esa es una pelea que tenemos que dar, porque por lo menos hay que subir el salario en el corto plazo a 1330, ¿no? Que son 305 soles más que lo actual, esto es como lo mínimo, por el poder adquisitivo de los últimos años y luego ajustarlo a su nivel, el que debe ser, a la canasta básica familiar de 1784. Entonces, ¿esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Es mentira que subir la remuneración mínima vital vaya a generar una ola de despidos. Eso no es cierto. Los empresarios además han ganado muchísimo dinero porque han tenido suspensión perfecta durante la pandemia. Las grandes empresas que están vinculadas a la exportación han tenido suspensión perfecta, han tenido financiamiento a tasas de 1% o 2% de la plata que el BCR le dio de las reservas al sector privado para que les preste a una tasa bajísima a las empresas, y hay sectores que no han tenido problema de demanda y que han ganado muchísimo dinero. Por dos razones, no, porque sustituyeron peruanos por venezolanos o porque precarizaron el empleo y aceptaron trabajadores que podían trabajar sin contrato, porque se redujo el nivel de la formalidad fuertemente y eso generó unos márgenes impresionantes, porque ha habido precarización laboral en el marco de la suspensión perfecta y encima han recibido reactiva cuantiosos recursos o tasas de interés bajísimas, ¿no? Entonces, es verdad que hay una parte del empresariado que ha sufrido, los que están vinculados al mercado interno, ¿ok? Manufactura y otros, pero también los que están vinculados al mercado externo o los bancos, ¿no es cierto?, han tenido ganancias extraordinarias. Y eso no se dice poco, no se dice de forma suficiente. Producto de lo que vino ocurriendo en los últimos años, ¿qué es lo que tenemos? Que si miramos el total de la riqueza quitando impuestos, ¿no? Es decir, del total de la riqueza que es de los trabajadores y de los empresarios, ¿cómo está la distribución? 63% es la riqueza de las empresas en este momento y los trabajadores 29%. Esta relación de riquezas en los países OCDE es al revés. Es al revés. En el mundo desarrollado, la riqueza total de un país es 2/3
lo que ganan los trabajadores y 1/3 lo que ganan las empresas, ¿no? 1/3, 2/3 al revés. Nosotros, que tuvimos unos números mucho mejores el 75 en el marco de un gobierno de Velasco, que era un gobierno pro trabajadores, ¿no es cierto? Hemos ido poco a poco permitiendo que se recomponga la distribución de la riqueza y ahora estamos en 63-29, ¿no? Que es un número terrible. Y claro, la diferencia es impuestos, ¿no? Este, entonces, y uno de los factores que ha incidido en ello es la ausencia de una política institucionalizada de revisión de la remuneración mínima vital, ¿no? AMLO en México subió la remuneración mínima vital y no pasó nada, no hubo desempleo. Es mentira que eso genera una cosa genera la otra, no es verdad. Bueno, entonces, como consecuencia en parte de que estamos congelando la RMB, ¿no es cierto? Tenemos parte de este desfase en el poder adquisitivo, porque 30% de la gente del sector privado está en el RMB, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de ellos ha podido tener una mejora que cuadre con esos aumentos de la inflación de los servicios básicos y la energía y la alimentación. Eh, bueno, entonces, en resumen, una familia de 4 integrantes necesita 1.784 soles para sobrevivir, ¿no es cierto? Y eso es lo mínimo a lo que debería ir la RMB. Puede ser en un tramo o puede ser en dos, pero esa pelea política hay que darla y está claro que se necesita y es parte de lo que se debe hacer. ¿Hay economía privada para poder sustentar esto? Claro que sí la hay. ¿Y por qué? Porque la economía se está reactivando, ¿no? De forma generalizada. El PBI ha crecido 3% entre enero y septiembre del 2024 y la remuneración mínima vital representa 36,7% de la remuneración promedio, o sea, está muy por debajo de la remuneración promedio, pero es 1/3 de las personas que en el sector privado reciben remuneración mínima vital. Y la negociación colectiva por lo menos se ha logrado que ya nadie en el Estado, en la última negociación colectiva, gane menos que la remuneración mínima vital, lo cual es un logro importante porque hasta el año pasado, ¿no? Y hasta este año había gente que ganaba 600 soles, 500 soles, 700 soles, una vergüenza, ¿no? Pero por lo menos ya a partir del 2025 eso se va a corregir gracias a la negociación colectiva centralizada, ¿no? Que la derecha está tratando de recortarle sus derechos, sobre todo la negociación colectiva descentralizada, ¿no? Que están tratando de quitarle, digamos, sus derechos. Bueno, entonces, cuando en un país, ¿no es cierto?, la remuneración mínima vital es menos del 40% del promedio de las remuneraciones, casi nunca es un riesgo que aumentar un poco la remuneración mínima vital vaya a generar desempleo o mayor informalidad. Eso simplemente no es verdad. La tasa de informalidad laboral urbana ha disminuido en 2,4%, o sea que estamos mejorando un poquitito en la formalización, pero porque caímos un montón después de la pandemia, ¿no? Y la tasa de desempleo muestra una tendencia decreciente. Es decir, los indicadores indican que nos recuperamos y por lo tanto estas son condiciones a favor de tomar una medida correcta en el tema de la remuneración mínima vital. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Por esto, ¿no es cierto? Porque hay una inobjetable, indiscutible, incontroversial reducción del poder adquisitivo entre el periodo 2019-2024. ¿Ok? Indiscutible. ¿Ok? Solo no la pueden ver los que no quieren. ¿Ok? Y acá ustedes pueden ver los datos, ¿no es cierto? Tenemos, y este es el ingreso promedio del sector formal privado, nominal, ¿no? Miren las caídas, cae 1%, 1,4%, acá sube 1,6%, que no compensa estas dos caídas, porque subimos 1,6%, después de caer 2,4%, luego cae 0,6%, cae 5,1% en pandemia, nos recuperamos 4,2%, pero que es menos que el 5,1%, luego caemos 1,3%, caemos 3,6%, caemos 1%, ¿okay? Y este es el ingreso promedio del sector formal privado en variaciones y el ingreso por medio del sector formal privado en nominal. Es decir, esto ni siquiera está deflatado por la inflación, son las variaciones nominales, ¿no? A estas caídas todavía hay que sumarle la inflación para llegar a un índice real. Entonces, ¿cuál es el principal problema social del Perú en este momento? Que los crecimientos de los salarios nominales son inferiores a la tasa de inflación y que encima hay un montón de años en donde, ¿no? 24, 23, 22, 20, 19, 17, 16, en que los salarios nominales promedio del sector privado caen, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Entonces, este es el problema social principal del Perú, que la inflación de lo que consumimos crece mucho más rápido que los salarios de las grandes mayorías. Ese es el principal problema social, que el Perú ha perdido poder adquisitivo. ¿Por qué creen que el PBI está recesado el año pasado? La recesión es consecuencia de que la demanda agregada, ¿ok? Es decir, como el poder adquisitivo de todos los trabajadores ha caído, entonces
no nos alcanza la plata para comprar cosas. Por eso toda la producción que se destina al mercado interno se ha desplomado. Y los únicos que han mantenido el crecimiento del 2023 fueron los sectores de exportación, ¿no? Entonces, la causa es este problema, ¿no es cierto? Nuestro problema es justo ese. Los salarios nominales han crecido muy por debajo de la inflación de lo que consumimos como mayorías. Y por lo tanto, ahí está el problema. Y aquí también lo pueden ver con claridad. A ver, aquí que tenemos, este naranjita, ingresos promedio del sector formal los últimos 12 meses, ¿sí? Este naranjita de acá. Y este verde, aquí son los índices de precios. Entonces acá, digamos, estamos bien. Acá, en el 21, estábamos recuperando lo que perdimos en pandemia. ¿Ok? Aquí estamos en el crecimiento durante la gestión de Pedro Franque. Y aquí estamos en la pandemia. Aquí perdimos porque los salarios están debajo de la inflación. Aquí recuperamos. Pero luego, acá hemos recuperado muy poquito y acá hay una pérdida gigantesca, ¿no es cierto? Los salarios, aún midiéndolos con el índice de precios de Lima, ¿no es cierto? Son una pérdida muy grande respecto de la variación de los ingresos del sector formal. El sector informal se mueve más o menos parecido al sector formal, no se mueve diferente. Los salarios promedios no son tan distintos. Y acá lo pueden ver más claro. El color celeste, ¿no es cierto?, es la inflación de alimentos y energía. Es decir, ese 70% de servicios básicos que consume la gente más pobre o los trabajadores, ¿no? Y que por acá andaban juntos y aquí se separan. Por aquí corre la inflación, ¿no es cierto? 10.2, 12% y la variación nominal de los salarios 4.3, 3.2. Esta variación inferior a esta es la pérdida de poder adquisitivo, que explica la recesión del 2023. Es una recesión causada por el daño hecho al poder adquisitivo de todos los trabajadores del sector privado y público, ¿no? Y cuando bajamos esto al sector público, lo vemos acá. Antes la riqueza de los trabajadores llegó a ser 7.45% del total de la riqueza, ¿no? O sea, la planilla como porcentaje de la riqueza, que es el PBI. Y esto ahora ha bajado a 7.17. No nos hemos recuperado respecto al 2019, ¿ok? Nuestra participación como planilla de trabajadores del sector público no ha regresado a ser 7.45. Es decir, en la riqueza del PBI, la cuota de riqueza de los trabajadores del sector público ha bajado de 7.45 a 7.17. ¿Ok? Hemos perdido nuestra cuota de riqueza, ¿ok? Es menor. Estos números parecen pequeños, pero cuando los miras como porcentaje del PBI es un montón de plata perdida por los trabajadores, ¿no? Y acá lo podemos ver más claro. Y esta es información del propio MEF. El 21 y el 22 tuvimos variación nominal de remuneraciones per cápita, 3% el 21, inflación 6.43, ¿no? Y esta no es la inflación de energía y alimentos, es la general. 22, 1% de subida de salarios reales del sector público, 8.46 de inflación. Estas pérdidas hasta ahora no se recuperan. Estas pérdidas son la principal causa de la recesión del 2023. Que el gobierno se haya desentendido en el año 22 de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y acá lo que tenemos es la variación real del gasto anual en planilla. Entonces aquí ustedes ven cómo vamos fluctuando y cómo estamos en caída libre desde el 2020 en esta curva puntuada de tendencia, ¿no? Porque esta caída de 4.9, ¿no es cierto?, no la hemos recuperado en estos años, esta pérdida de los salarios reales, ¿no? Que no la hemos recuperado, ¿no? Y este es el ingreso promedio real del sector público, que también tiene una clara tendencia, digamos, declinante, y que comparado con el 2019 ha tenido una caída de 4.8%, ¿ok? Es decir, el salario real del Estado ha caído 4.8%, y si no hubiera habido negociación colectiva hubiera caído mucho más. Felizmente la negociación colectiva ha logrado contener, digamos, estos problemas. Entonces, a fin de cuentas, ¿cómo se refleja esto? Que el 23 no solo tuvimos recesión, sino que cuando miramos las cifras del INEI de este gobierno, lo que nos dicen es, oye, la pobreza extrema creció a 5.7, 5.7, es decir, el año 23, por los problemas que le estoy explicando, la pobreza extrema terminó siendo más alta que en la pandemia, que subió a 5.1. Del 19, el último año normal era 2.9 la pobreza extrema. ¿Ok? Subió a 5.1. Luego nos recuperamos un poco y el 23 con la recesión caímos a 5.7. O sea, es el peor dato de pobreza extrema de los últimos 20 años.
¿ok? Ni en la crisis financiera internacional tuvimos este nivel de pobreza extrema que hemos tenido el 2023 y la gente no se recupera porque no se recupera el poder adquisitivo. Y miren la pobreza global, el peor año, 30.1 con la pandemia, el 23, según el INEI de Dina Boluarte, 29%, casi igual que la pandemia. Entonces, más allá de que yo tengo críticas a esta fórmula de calcular, porque cuando tú tienes 46% de anemia, es obvio que la pobreza no puede ser 29%, ¿no es cierto? Porque anemia, ¿qué significa? Que no estás garantizando el consumo mínimo de alimentario de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, obviamente esas cifras están subestimadas, pero aún dentro de esta metodología que subestima el nivel de pobreza, hemos tenido el récord de pobreza extrema el 2023 y un nivel de pobreza casi igual al de la pandemia, pero sin pandemia, ¿no es cierto? Sin pandemia y con un escenario internacional favorable. Entonces, esta es la crisis en la que estamos y la pelea principal es cómo manejamos las finanzas públicas, ¿no es cierto? Que es la distribución del gasto, que aquí pueden ver su evolución en los principales componentes, ¿no? Personal y obligaciones sociales, esta parte amarilla, ¿no? Que fíjense acá, ¿no? La planilla es 33.19 este año del total del gasto público, pero llegó a ser 34.29, 34.26, mucho más alto que este nivel. Hemos perdido posición en la parte del gasto público. La planilla como porcentaje del presupuesto, ¿no? Es inferior a los años prepandemia, 19, 18, ¿no? Es inferior, ¿no? Y obviamente no está mal que la inversión pública suba, porque esta inversión pública tiende a generar, digamos, crecimiento y desarrollo. Y una última idea principal. A ver, esto de repente no se entiende tan claro, pero estos son los estudios que analizan el impacto de diferentes políticas de gasto fiscal expansivas sobre el PBI, ¿no? Entonces, si tú el gasto corriente, digamos, según el BBV, ¿ya? Según el BBV del 2014, si tú aumentas en 10% el gasto corriente, digamos, mejorando los salarios de la elección colectiva, el PBI crece 5.5%. Ya, eso es lo que dice el BBV. Pero los demás dicen algo parecido. Rossini y otros. Rossini es el mejor economista que tuvimos en el Banco Central. En su libro del 2012 dice que el efecto es 0.78. ¿Ok? O sea, gastar más en gasto corriente, es decir, en dar servicios o mejorar salarios, por cada 100 soles, el PBI crece 78 soles. Ya. Ahora, si lo llevamos a gasto de capital, a inversión pública, también los indicadores son importantes. Miren, 100 soles de inversión pública generan 136 soles de crecimiento del PBI, o sea, el impacto del gasto de capital, ¿no? De corto plazo y de mediano plazo es potente. Pero miren qué pasa cuando movemos impuestos. Casi no se mueve nada. ¿Ok? ¿Qué significa este 0.2, este 0.1? Significa que, ya sea que subas o bajes impuestos, el efecto es mínimo. Por lo tanto, bajar impuestos, como hemos hecho, nos hace perder los multiplicadores del gasto corriente y del gasto de capital. ¿Ok? Perdemos los multiplicadores. Por eso es que una política de generalización de exoneraciones a las grandes y medianas empresas, como se ha hecho en estos años, que nos hace perder 14.000 millones de soles anuales de ingresos tributarios, es completamente nociva porque bajar impuestos casi no tiene efecto en el crecimiento, muy bajo, 0, 0.2, 0.1, 0.24, ¿no es cierto? Y al revés igual, ¿no? Entonces, obviamente, está claro, ¿no? Que es un error súper grave haber generado esta situación en la cual, por un lado, ¿no? Le quitamos al Estado los ingresos para poder tener una política reactivadora, ¿no? Y por el otro lado, eso no permite pues, tomar las decisiones para poder reencaminar la economía, en que en parte tiene que reencaminarse con motores que pueden tener que ver una parte con inversión pública, pero otra parte tiene que ver con RMB, tiene que ver con poder tener más personas dentro de un sistema de jubilación mejor, ¿no es cierto? No remunerativa y poder redistribuir también a partir de poder que simplemente los trabajadores recuperen el poder adquisitivo del 2019. Todavía, por más lucha que se da en nuestra colectiva, hemos evitado mayores pérdidas, pero todavía no hemos recuperado el poder adquisitivo del 2019, ni en el sector público ni en el sector privado. Y esa debería ser la pelea de corto plazo. Subir la RMB a 1.700 soles, 1.738 para que calce con la canasta básica y poder recuperar para todos los trabajadores el poder adquisitivo del 2019. Es lo mínimo. No es ganar más, es simplemente recuperar
digamos, lo que ya teníamos, ¿no? Y eso requiere una nueva política económica con una nueva orientación, con un modelo diferente, que no solo promueva las actividades de exportación, que son muy bajas en empleo, sino que también promueva y dé facilidades y le haga infraestructura y subsidio al cambio técnico a las actividades que generan empleo y que mueven la economía, ¿no? El modelo neoliberal peruano es uno que concentra sus apoyos de la política sectorial en actividades que generan poco empleo como la minería. Y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a esta situación y también considerar la prioridad en las actividades que generan empleo, dando todos los apoyos instrumentales que el Estado puede tener, porque en el mundo se construye sociedad, Estado, país, sobre la base de que los ricos y los poderosos y la gente que tiene dinero contribuya a lo que corresponde y que los recursos se gasten en aquello que nos permite hacer crecer el mercado interno para hacer una economía más poderosa. Hoy día estamos en el paraíso empresarial del trabajador barato que ha reducido su poder adquisitivo y su costo empresarial, bacán, y se derrumbó la economía, pues, el 2023, gracias a que se consiguió lo que empresarios tanto querían, ¿no? Es tener la máxima precarización laboral, tener los salarios más bajos, más controlados, ¿y qué es lo que hemos conseguido? Derrumbar todas las actividades económicas que están vinculadas a la demanda, ¿no? Entonces tenemos que resolver este problema, porque no hay otro problema social en el Perú más grave que la pérdida del poder adquisitivo de todos los trabajadores del sector privado y del sector público. Ese es el primer problema que tenemos que resolver y a eso nos deberíamos dedicar y eso es lo que deberían todos los partidos políticos estar planteando cómo lo solucionan, ¿no? Porque a mí no se me ocurre qué otro puede ser el problema más grave en nuestro país. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo.